¿Qué es esto de los químicos? Escuchamos en redes, en la vecina, la tía, en fin, leemos que Dios guarde comerse, no sé, una galleta, un producto porque está lleno de químicos. Queremos que solo ingredientes naturales. Queremos que eso no porque trae un montón de químicos. Y este tipo de expresiones nos genera como ansiedad, como miedo, como, uy, no, eso mejor no porque me va a enfermar, ¿ok? Asociamos químico o artificial como algo peligroso, como algo malo. Y por ende, asociamos natural como algo bueno, deseable y seguro. La pregunta es, ¿será eso cierto que dicen? La realidad es que todo lo que existe está compuesto en materia, ¿ok? Comencemos por el principio. Lección de escuela, ¿ok? Entonces, la química es la ciencia que estudia la composición y propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. Es decir, si yo agarro una manzana, la voy a tocar, eso es textura, la voy a oler y va a tener un olor particular, que yo sé que es manzana y no banano, la voy a morder y me va a saber a algo que ya yo asocio que es manzana y no banano, por ejemplo. Todas esas características están dadas por las propiedades de la materia, por ciertas sustancias que le dan esas propiedades, aparte de lo que la compone, carbohidratos, fibra y demás, que nos nutre, que nos hace ir al baño, que vitaminas, que nos hace bueno, metabolismo y demás. Ustedes, eso ya lo vamos a ir construyendo a través del programa. Entonces, acá es importante comprender que toda la materia se compone de algo. Entonces, por ende y por definición, todo lo que existe es químico, ¿ok? Entonces ya no hay que tenerle miedo a es que eso tiene muchos químicos, porque la manzana tiene químicos, el banano son químicos, el perfume son químicos, ¿se entiende? Lo que pasa es que, y aquí es donde viene la cosa, asociamos nombres raros o extraños con cosas no naturales y que nos ponen en peligro. Y esta es la asociación que hace que le tengamos aversión, ¿ok? Voy a agarrar este ejemplo, lastimosamente no encontré las sustancias en español. Eso es un banano y vemos acá un montón de nombres raros. Vemos agua, azúcares que dice glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, almidón, fibra, y vemos que tiene E460, E460, números raros, ¿verdad? También vemos aminoácidos, ácido glutámico, ácido aspartico, histidina, arginina, valina, alanina, serina, glicina, bueno, ácidos grasos, y además también tenemos colores, que le da el color amarillo. Entonces, esto tiene como diferentes, ven por ejemplo, el E160A y lo que le da, y sustancias que le dan el sabor a banano, al sabor de banano a banano, ¿no? Que es el etilhexonato, etilbutanato, 3-metil-butil 1-etanato, pentilacetato, sí, pentilacetato y demás. El E1510 y así. Entonces, todo esto son los ingredientes del banano. O sea, yo agarro un banano, si yo parto esta imagen en dos y solo veo esa lista de ingredientes, yo voy a decir la santa esta cosa me va a enfermar porque son puros químicos. Pero resulta, sucede y acontece que ese es el listado de lo que tiene un banano, el que uno compra en la feria y se come y le sabe riquísimo. O el que usa uno para usar, para hacer queques. Entonces, hay cosas como los carbohidratos y los aminoácidos que nos ayudan a construir músculo, a darnos energía. Pero hay otras cosas que es lo que le da el color amarillo al banano, que le da el olor a banano, ¿ya? Entonces, es importante entender que el color, sabor, forma y textura y todo esto son sustancias químicas. ¿Ok? Que no hay que tenerlas miedo, ven todos estos mismos asuntos. Ahora, vamos a hacer la traducción para comprender un poco esto en que todos estos nombres extrañísimos son como piezas de Lego. Entonces yo agarro las piezas de Lego de diferentes colores, las armo, las junto y me da como resultado un banano. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, estas sustancias que le dan la propiedad del olor del banano, ¿verdad? Vamos a pensar que son como piecitas de Lego.
¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Resulta que yo puedo tener un alimento, yo puedo extraer esas piecitas del Lego, ¿verdad? Y agregarlas para darle esas mismas características a otras cosas. Por ejemplo, yo puedo extraer, para que me den, para darles una idea, yo puedo extraer los colorantes del banano o los etiles del banano para dar ese olor y ese sabor a banano y se los puedo poner a una galleta y esa galleta me va a saber a banano, ¿ok? O puedo agarrar eso y poner el colorante para otra cosa y que me salga amarillo también, ¿ok? Porque lo que estoy haciendo, pensemos en que la sustancia que le da el sabor a banano es esta pieza anaranjada. Yo puedo agarrar esta pieza anaranjada y se la pongo a la galleta y la galleta me va a saber a banano, ¿ok? Es la misma pieza anaranjada, solo que en un toque está en el banano y ahora yo se lo puse a la galleta de manera externa. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando hablamos de las piezas del Lego, vamos a hablar de que unas las podemos extraer bajo un proceso, digamos, de laboratorio y agarrar, desarmar todas las piezas del banano y dejarme solo las piezas anaranjadas y amarillas, que son las que me interesan para utilizar en galletas, en repostería, lo que sea. ¿Ok? A eso le vamos a llamar fuente natural o, ¿verdad? Saborizantes naturales. Pero también esa misma pieza yo la puedo construir en un laboratorio, pero la misma pieza, solo que en lugar de sacarla al banano, yo la voy a hacer en un laboratorio y a eso le llamamos saborizante artificial. Eso es como decir una mena genérica. Entonces, podemos tener las mismas piezas, el mismo saborizante a banano, solo que en una yo agarro y machaqué el banano y en la otra yo lo hice en un laboratorio. ¿Y por qué esto es importantísimo? Porque el proceso de extraído de los ingredientes naturales en algunos casos es más caro, pero es la misma molécula que yo puedo usar hecha en un laboratorio. Hasta ahí vamos bien. Entonces, no necesariamente artificial significa dañino, solo significa que es otra fuente en donde yo estoy construyendo la piecita del Lego. Entonces, algunas piezas del Lego que podemos tener son las vitaminas que se utilizan también para el fortificado y enriquecido de alimentos, por ejemplo, el arroz, el azúcar, para evitar deficiencias en la población. Y sí tienen nombres raros, pero son vitaminas que uno también consigue en los alimentos que uno se come, no sé, la manzana o qué sé yo. Minerales, la misma historia. Colorantes, como les puse el tema de, por ejemplo, de en el banano, el amarillo 101, el amarillo café es 160A, y ahorita vamos a hablar de esos números. Entonces, esos colores yo los puedo extraer o los puedo fabricar y los voy a usar para darle color amarillo a un queque, una galleta, un tostelito, no sé. ¿Ok? Podemos utilizar fibras que ya vienen en por ejemplo, en el banano. ¿Y para qué? Para que me den textura en un quequito. Un ejemplo de fibra es la inulina, por ejemplo, que se utiliza muchísimo para textura en la industria alimentaria. ¿Ok? Fibras texturizantes. Entonces, los códigos y nombres raros es simplemente una nomenclatura que se debe utilizar para poder identificar y poder traquear qué es qué cosa. Porque como son lenguajes internacionales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y están todos regulados o tienen que ser regulados, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, si yo, digamos, por ejemplo, y esto pasa a montones, hablemos de cosas vacilonas. En Costa Rica la papaya se llama papaya. En Venezuela le llaman lechosa, por ejemplo. Entonces, imagínense lo que es estar con nombres científicos si fueran todos diferentes de acuerdo en el país que estemos. Por eso es más fácil usar un nombre y un número para que todo el mundo, no importa en qué idioma esté hablando, entendamos qué es. ¿Ok? Y de ahí es donde vienen el E101, E160X. ¿Ok? Entonces, eso es importante para perderle el miedo cuando veamos estos nombres raros. Voy a poner un ejemplo un poquito más aterrizado del ácido ascórbico. El ácido ascórbico es la famosa vitamina C. La molécula química de la vitamina C se ve como en la imagen del centro.
esa imagen del centro, ese esqueleto, por decirlo de alguna manera, yo lo puedo obtener iba a decir manzana, de la naranja, o lo puedo fabricar en un laboratorio, esa molécula, y se la puedo agregar, digamos, a otras cosas. El ácido ascórbico con la vitamina C se utiliza aparte para agregar vitamina C a las cosas, es para como un preservante, aunque no lo sabían, como un preservante. Entonces, muchas cosas van a tener vitamina C para reponer las pérdidas, otras para temas de regular acidez como preservante y demás. Y podemos tenerlo. Imagínense lo que es tratar de buscar de un montón de naranjas para obtener la vitamina C. Casi siempre en algunos casos es muy complicado, muy caro, muy costoso y no suple la demanda. Por eso, fabricar un laboratorio puede ser una mejor idea, ¿ok? Pero es la misma molécula. Y cuando yo la veo, yo no puedo ver de dónde viene, ¿ok? El cuerpo cuando entra la molécula no sabe de dónde viene. Entonces, eh, para que tengamos claro el concepto de esto. Entonces, debo preocuparme, porque a veces, pues, dicen, es que tal cosa está asociada a tales otras. Y esto es muy particular en edulcorantes, en preservantes y en colorantes, ¿verdad? Porque justamente el desconocimiento o cuando nos ponen un nombre raro que no conocemos, pues nos asusta. Pero resulta, sucede y acontece que, bueno, primero el nombre sea difícil de pronunciar, puede ser algo que usemos comúnmente todos los días y que ya estemos acostumbrados y ni cuenta nos estamos dando. Y lo segundo es que los modelos y estudios donde en muchas ocasiones se relacionan con problemas de salud están hechos o en ratoncitos con dosis que ningún ser humano va a poder llegarle, ni siquiera pulseándola, o en modelos in vitro que son plaquetas de laboratorio en donde yo uno o dos sustancias, pero que en la vida diaria es muy poco probable que yo pueda replicar que esas dos sustancias se junten, porque, porque suceden un montón de cosas adicionales. Entonces, o bien porque en el estudio se controlan malas variables o inclusive también porque se muestra una coincidencia, pero una coincidencia una, eh, no es una causa directa. O sea, que algo dice, bueno, de casualidad, por decir, voy a decirles un ejemplo, que el consumo de azúcar genera sobrepeso. No, un estudio que muestra una correlación es que dice, ok, todas las personas que tienen sobrepeso consumen azúcar, para que me entiendan una idea. Quiere decir que el azúcar causa el sobrepeso, no directamente, porque el estudio lo que, valga la redundancia, lo que estudia es la coincidencia de factores, pero no la causalidad. No podemos, no se diseñó para evidentemente ver si el azúcar eh, causó el sobrepeso. También se relaciona en que sí, resulta, sucede, acontece que las personas que consumen azúcar tampoco hacen ejercicio y comen mal, no comen vegetales, no comen proteína, tenemos una serie de un montón de posibles causas que al final todo en conjunto me dio el sobrepeso. Entonces, ¿fue el azúcar o fue todo lo demás? No tenemos cómo saberlo. Entonces, muchos de estos estudios, de estos que marcan que están relacionados y siempre las palabras van a ser se ve relacionado con, no significa que es un causante. Entonces no debemos preocuparnos porque la evidencia normalmente, casi siempre en estos casos, viene alterada, modificada o no aplica en circunstancias, digamos, prácticas del día a día. Ahora, es importante también tener presente que eso no significa que yo voy a andar yo por la vida comiendo solo galletas y helados. Todo el contexto es importante y que algo no sea dañino no quiere decir que yo vaya a descuidar las bases de consumir suficiente agua, suficientes vegetales, eh, suficiente proteína, de hacer ejercicio y demás. Eso es muy importante. Y también es importante comprender que existen organizaciones o entes que regulan la seguridad de las cosas que se ponen en los alimentos y que existen en los supermercados, que nos ayudan a que siempre tener comidita disponible, que no se ponga mala y que no nos enferme y que sea un costo accesible. ¿Por qué? Porque es importante comprender que somos un montón y los recursos se van agotando, entonces cada vez es necesario optimizar, ¿verdad? Que siempre tengamos alimentos disponibles y para eso está la ingeniería de los alimentos. Entonces no nos asustemos y no permitamos que ese discurso de miedo
nos haga creer que lo que está en el supermercado nos enferma porque no es así. ¿Ok? Ahora, debo preocuparme si tenemos alergias específicas o condiciones de salud. Por ejemplo, si yo soy una persona que soy celíaca, algunos aditivos o ingredientes pueden tener trazas de gluten, me van a enfermar, me van a hacer daño. También, por ejemplo, condiciones de salud metabólicas específicas, como por ejemplo los fenilcetonúricos, que ellos no pueden procesar la fenilalanina y el aspartame, ¿verdad? Les causa problemas. Entonces, evidentemente, el ingrediente aspartame les va a causar un tema. ¿Ok? En esos casos particulares, pueden haber un montón y cada uno ya los ha identificado, o eso ya va a depender del caso individual, ahí sí, pero partiendo del punto en que no tengamos condiciones asociadas, donde no tengamos alergias, inclusive el maní, por ejemplo, alguien alérgico al maní, si se le pone maní a algo, me puede enfermar, ahí sí vamos a tener problemas, pero lo contrario no. Entonces, la mayoría de las personas que vamos y compramos y somos como quien dice 4x4, no debemos preocuparnos por los nombres raros, por los químicos, porque en la mayoría de las veces es más desconocimiento que otra cosa. ¿Ok? Todo lo que encontremos en el súper es seguro. Ahora, la idea de todo esto que estamos aprendiendo es no tenerle miedo a nada e ir construyendo las bases de cómo se ve mi balance de manera individual, de acuerdo a mis posibilidades, a mis gustos, mi preferencia, mis objetivos y en lo que para mí sea sostenible, tanto desde el punto de vista económico, emocional como físico. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en los demás videos del programa. Que estén muy bien.